El sonido del metal desgarrándose aún resuena en mis oídos. Era como el grito de un gigante agonizante, un aullido prolongado y desgarrador que ahogaba incluso el rugido de los motores. Me llamo Mirón Danilovich Ustinov y, hasta aquella aciaga mañana, era un ingeniero informático común y corriente que regresaba a casa tras un viaje de negocios a Tokio. Ahora, soy el único superviviente del accidente del vuelo 738. Todo comenzó de forma tan rutinaria. Un vuelo matutino, el habitual bullicio del aeropuerto, la familiar sensación del despegue. Estaba sentado en el asiento 14A, junto a la ventanilla, planeando dormir la mayor parte de las 11 horas de vuelo hasta Vladivostok. En la cabina había 243 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. Gente normal, familias con niños, empresarios, turistas. Ninguno de nosotros sospechaba que, 7 horas después de vuelo, todo cambiaría para siempre. Al principio, hubo una ligera turbulencia. Nada fuera de lo común. El avión se balanceaba suavemente como un barco sobre las olas. Ni siquiera me desperté. Luego, empezó a ocurrir algo extraño. El avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda y sentí cómo mi cuerpo se pegaba contra la pared de la cabina. Inmediatamente se encendieron las señales de «abróchense los cinturones», y la voz del capitán, tensa y oficial, anunció unas dificultades técnicas temporales. Pero no eran dificultades temporales. Al segundo siguiente, se oyó una explosión. No fuerte, sino amortiguada, como si algo hubiera reventado dentro del avión. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo y el pánico se extendió por la cabina como un reguero de pólvora. Los niños lloraban, los adultos gritaban, las azafatas intentaban mantener la calma, pero sus voces temblaban de miedo. El avión empezó a caer en picado, no a descender suavemente, justo a caer en picado, en barrena, girando sobre su propio eje. A través de la ventanilla veía cómo, debajo de nosotros, la inmensidad azul del océano Pacífico giraba, acercándose a una velocidad espantosa. Todo el contenido de los compartimentos de equipaje se desplomó sobre los pasajeros. La mujer sentada frente a mí rezaba en japonés. Sus labios se movían rápida y silenciosamente. El hombre del pasillo intentaba llamar a su mujer por teléfono satelital, pero la línea no funcionaba. Recuerdo que pensé en mi madre en esos últimos minutos, en cómo me había despedido en el aeropuerto, en lo preocupada que estaba de que viajara solo. Recuerdo sus últimas palabras. Mirón, cuídate, hijo. ¿Qué razón tenía, sin saberlo? Lo último que recuerdo antes del impacto es el grito del capitán por megafonía. ¡Prepárense para un amerizaje de emergencia! Pero aquello no fue un amerizaje. Fue una colisión con el océano a una velocidad de unos 500 kilómetros por hora. El impacto fue monstruoso. Todo a mi alrededor se convirtió en un caos de metal, plástico y cuerpos humanos. Salí despedido hacia adelante con tanta fuerza que el cinturón de seguridad se me clavó en el pecho, dejándome un moretón que tardó 3 semanas en desaparecer. El sonido fue inimaginable, como si 2 trenes chocaran a toda velocidad. Después, silencio. Me desperté en agua helada, salada, hiriente, llenando mi boca y mi nariz. El primer instinto fue respirar, pero mis pulmones se llenaron de agua y tosí, escupiendo el océano. A mi alrededor flotaban restos del avión, trozos de metal, asientos, maletas, objetos personales de los pasajeros y cuerpos. Muchos cuerpos. Instintivamente, agarré lo primero que encontré. Un trozo de fuselaje de aproximadamente 2 por 3 metros. Se mantenía a flote gracias a los huecos interiores, que aún no se habían llenado de agua. Ese pedazo de avión se convirtió en mi salvación y en mi hogar durante los siguientes 28 días. Alrededor de mí se extendía el océano infinito, ni un pedazo de tierra a la vista, solo azul hasta el fin del mundo.
El sol estaba alto. Sus rayos se reflejaban en el agua como millones de diamantes, cegándome. Lo primero que comprendí fue que estaba solo. Completamente solo en medio de miles de kilómetros cuadrados de agua. A 800 kilómetros de la tierra más cercana. El pánico me invadió como un tsunami. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Mis manos temblaban, mi respiración se entrecortaba. Grité, pedí ayuda, pero mi voz se perdía en la inmensidad del océano. Nadie respondió. No había nadie. Poco a poco, comprendí la dura realidad de mi situación. Estaba en medio del océano Pacífico, sin comida, sin agua potable, sin radio, sin ninguna posibilidad de contactar con el mundo exterior. Solo tenía la ropa empapada que llevaba puesta, vaqueros, una camiseta y zapatillas de deporte, y un trozo de avión que me impedía ahogarme. El primer día fue el más aterrador, no por el hambre o la sed, que aún no se habían manifestado del todo. Daba miedo ser consciente de mi total impotencia, de entender que no había ayuda a la vista. Los servicios de rescate nos buscarían, pero en un océano del tamaño de un continente, encontrar a una sola persona era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de una ciudad. Al atardecer del primer día, me obligué a pensar con lógica. La mentalidad de ingeniero, que me había ayudado a resolver problemas técnicos toda mi vida, ahora tenía que ayudarme a sobrevivir. Empecé a analizar la situación como un problema que debía resolverse. Tareas prioritarias. No ahogarme, protegerme del sol, encontrar agua potable, conseguir comida, enviar señales de socorro. No tenía ninguna herramienta, salvo lo que llevaba en los bolsillos, un smartphone que, obviamente, no funcionaba en medio del océano, una billetera, las llaves del apartamento. Un kit de supervivencia poco útil en alta mar, la verdad, pero tenía un cerebro, manos y un deseo irrefrenable de vivir. Eso tenía que ser suficiente. Tenía que serlo. La segunda noche en el océano me enseñó lo que era el frío de verdad. Durante el día, el sol tropical calentaba el agua y el aire hasta unos sofocantes 35 grados, pero en cuanto se ponía tras el horizonte, la temperatura caía hasta los 20 grados, y el viento oceánico calaba la ropa mojada hasta los huesos. Yo estaba tumbado sobre mi pedazo de salvación, abrazado a él con manos y pies, como un perezoso a un árbol. La superficie metálica estaba fría y desigual, y los bordes afilados se clavaban en el cuerpo. Cada ola me bañaba con salpicaduras, impidiendo que me secara y entrara en calor. Los dientes me castañeteaban con tal fuerza que temía que los oyeran los tiburones. Y vaya si había tiburones. Ya el primer día había notado las características aletas triangulares en el agua cercana. Merodeaban alrededor del lugar del naufragio, atraídos por el olor a sangre y por lo que quedaba de los demás pasajeros. Intentaba no pensar en ello, pero el océano no dejaba de recordarme la tragedia. A veces pasaba flotando una maleta, otras un juguete infantil, o cualquier otra cosa que una vez perteneció a una persona viva. El tercer día empezó el verdadero calvario. La sed. Alguien había dicho que una persona puede vivir sin agua solo 3 días. Ahora entendía que era cierto. Tenía la garganta tan seca que me dolía tragar. Los labios estaban agrietados y la lengua hinchada. Agua salada me rodeaba por todas partes, pero cada sorbo solo hacía que la sed fuera más intensa. Y me dejaba un repugnante sabor a sal en la boca. Sabía que no se podía beber agua de mar. Solo provocaría una deshidratación aún mayor y alucinaciones. Pero el deseo era tan fuerte que varias veces llevé la palma de la mano llena de agua oceánica a mis labios, antes de obligarme a parar. La salvación llegó en forma de lluvia al cuarto día. Las nubes empezaron a acumularse desde la mañana. Primero pequeñas, blancas y esponjosas, luego cada vez más grandes y oscuras. Hacia el mediodía, el cielo se había ennegrecido y empezó a llover a cántaros. Jamás en mi vida me había alegrado tanto por la lluvia. Al principio, simplemente abrí la boca, intentando atrapar las gotas.
El agua dulce me parecía néctar de los dioses después de 4 días de sed agónica. Luego caí en la cuenta de que tenía que recoger agua. Me quité la camiseta y la estiré, creando un embudo improvisado. El agua escurría por la tela y me goteaba en la boca. No era muy limpia. La camiseta se había empapado de agua salada durante esos días, pero aún así, era agua dulce. La lluvia duró unas 2 horas. Bebí todo lo que pude y luego intenté guardar parte del agua para después. En los bolsillos de los vaqueros tenía bolsas de plástico, una de un sándwich que había comprado en el aeropuerto, la otra de un cargador. Las llené con agua de lluvia y las até, creando recipientes primitivos. No salió mucho, quizás medio litro en total, pero eran los medio litros más valiosos de mi vida. El hambre aún no era crítica. Durante los primeros días, la adrenalina y el shock suprimieron el apetito. Pero hacia el final de la primera semana, el estómago empezó a recordarme su existencia con espasmos dolorosos. El problema era que en alta mar es prácticamente imposible conseguir comida sin equipo especial. Intenté pescar con las manos, pero fue inútil. Peces había. Vi bancos de pequeños peces plateados que a veces se acercaban a mi resto de naufragio, pero era imposible atraparlos a mano desnuda en el agua. Eran rápidos y resbaladizos, y yo torpe y lento. Entonces intenté fabricar un arpón rudimentario con un trozo de metal. Encontré un pedazo de aluminio de aproximadamente 1 metro de largo con un extremo afilado e intenté usarlo como lanza. El resultado fue predecible. Gasté muchísima energía agitando el trozo de metal en el agua, pero no atrapé ni un solo pez. En cambio, me corté la mano con el borde afilado y la sangre atrajo a los tiburones. Los tiburones se convirtieron en mi pesadilla constante. En esas aguas abundaban sobre todo los tiburones grises de arrecife y los tiburones martillo. No eran agresivos con los humanos, pero la presencia de sangre o los movimientos bruscos podían provocarlos. Aprendí a moverme lenta y suavemente, intentando no hacer salpicaduras ni llamar la atención. Una vez, un tiburón se acercó muchísimo. Era un tiburón gris de unos 2 metros de largo. Nadó lentamente alrededor de mi pedazo de restos y sus ojos negros me observaron sin emoción. Me quedé helado, temiendo moverme. El corazón me latía con tanta fuerza que estaba seguro de que el tiburón lo oía, pero simplemente dio vueltas durante unos 5 minutos y se marchó. Quizás le parecí poco apetitoso. Hacia el final de la primera semana, mi estado físico había empeorado considerablemente. La piel de la cara y las manos se quemó por el sol, a pesar de que intentaba refugiarme a la sombra de mi pedazo de madera. Los labios estaban cubiertos de dolorosas grietas. Había adelgazado. Los vaqueros me quedaban grandes en la cintura. Los músculos se debilitaron por la falta de comida y la tensión constante. Pero lo peor era el estado psicológico. Por las noches, cuando el océano se volvía especialmente tranquilo, oía voces. Me parecía que alguien me llamaba por mi nombre, que en algún lugar cercano había otros supervivientes. Varias veces incluso respondí, grité a la oscuridad, pero nadie contestaba. Solo el eco de mi propia voz, reflejado en las olas. Sabía que eran alucinaciones provocadas por el estrés, la deshidratación y la falta de sueño, pero eran tan reales que a veces dudaba de mi propio juicio. ¿Y si ya me había vuelto loco? ¿Y si todo era producto de mi imaginación y en realidad estaba postrado en un psiquiátrico? Esas ideas eran más peligrosas que los tiburones y la sed. Minaban mi voluntad de vivir, me hacían dudar de la necesidad de luchar. ¿Para qué sufrir, si de todas formas nadie me iba a encontrar en este desierto acuático? ¿Para qué torturarme, si había una forma sencilla de acabar con el dolor? ¿Simplemente resbalar del pedazo de fuselaje al agua y dejar que el océano me tragara? Estuve a punto de rendirme varias veces. Sobre todo, el 8º día, cuando se acabó el agua que había recogido durante la lluvia y no se preveían nuevas precipitaciones. La garganta se me secó de nuevo, la cabeza comenzó a dar vueltas. Estaba tumbado sobre los restos, mirando la inmensidad azul del océano,
y pensaba en lo fácil que sería simplemente dejarme llevar. Pero cada vez algo me detenía, ya fuera el recuerdo de mi madre, la idea de mis colegas, que seguro me estaban buscando, o simplemente el instinto de supervivencia, que resultó ser más fuerte que la desesperación. Rememoraba películas de supervivencia que había visto de niño, historias de personas que habían pasado meses en el océano y habían sobrevivido. Si ellos pudieron, yo también podría. Lo importante era no rendirse bajo ninguna circunstancia. La segunda semana en el océano fue un punto de inflexión. Fue entonces cuando dejé de ser una víctima de las circunstancias y empecé a luchar de verdad por mi vida. La desesperación fue reemplazada por la determinación, el pánico por el cálculo frío. Comprendí que, si quería sobrevivir, tenía que aprender a vivir en el océano, no simplemente a la deriva esperando la muerte. El primer paso fue mejorar mi refugio. En los 10 días que llevaba a la deriva, había estudiado mi pedazo de fuselaje de arriba abajo. Era una parte del fuselaje con varios compartimentos, algunos de los cuales aún conservaban bolsas de aire. Dentro de uno de ellos, encontré algunas cosas útiles. Un trozo de plástico que podía usar como recipiente para agua, un rollo de alambre fino, probablemente parte del cableado del avión, e incluso una pequeña placa metálica que podía servir de reflector para señales. Transformé el compartimento más grande en una especie de camarote. Dentro estaba oscuro, pero al menos estaba protegido del sol y del viento. Durante el día, cuando el sol quemaba con especial fuerza, me metía allí y capeaba las horas más calurosas. Las paredes estaban húmedas y frías, pero era mejor que asarme a pleno sol. El agua potable seguía siendo el principal problema. Ya no llovía, y las reservas que había recogido en el primer aguacero se habían agotado hacía tiempo. Intenté uno de los métodos de desalinización que había leído en una revista, un destilador solar. El principio es sencillo: verter agua de mar en un recipiente, cubrirlo con un material transparente para que se produzca condensación y esperar a que el agua dulce empiece a gotear en otro recipiente. El problema era que no tenía los materiales adecuados. No tenía plástico transparente, salvo un pequeño trozo del envoltorio de un sándwich. Intenté construir un destilador con él, utilizando una tapa metálica de una lata como recipiente, pero el resultado fue lamentable. En todo un día solo obtuve unas pocas gotas de agua dulce. Era totalmente insuficiente. Entonces probé otro método. Temprano por la mañana, cuando el aire estaba fresco, se condensaba rocío en las superficies metálicas del pedazo de fuselaje. Aprendí a recogerlo, pasando un trozo de tela por el metal y luego exprimiendo la humedad en mi boca. Solo me daba unos pocos tragos al día, pero cada gota valía su peso en oro. Con la comida la cosa estaba aún peor. Al final de la segunda semana, había adelgazado tanto que las costillas me sobresalían como dedos. Me dolía el estómago constantemente, primero por el hambre, luego el dolor se volvió sordo y persistente. A veces tenía espasmos que me retorcían como un nudo. Una mañana me desperté con una sensación extraña. Algo me hacía cosquillas en la pierna. Miré hacia abajo y vi un pequeño cangrejo que se arrastraba por el pedazo de fuselaje. Obviamente, se había enganchado al metal antes y había salido a flote con él. El cangrejo era muy pequeño, del tamaño de una moneda, pero era comida. Lo atrapé y me lo comí vivo, rompiendo el caparazón con los dientes. El sabor era asqueroso, salado, con un regusto a yodo y mar, pero era la primera comida de verdad en 14 días. El estómago reaccionó de inmediato con dolorosos espasmos, pero la comida se quedó dentro. Después de eso, empecé a revisar regularmente el pedazo de fuselaje en busca de vida marina. A veces encontraba pequeños moluscos adheridos al metal, a veces pequeños crustáceos en las grietas. Era una comida insignificante, pero mejor que nada. El verdadero avance fue la invención de un aparejo de pesca. Usando el alambre del avión, hice un anzuelo primitivo, doblando un extremo en forma de joto. Como sedal utilicé hilos sacados de mi ropa,
Como cebo usé trozos de moluscos. El primer pez picó al día 20. Era un pececillo del tamaño de la palma de la mano, rayado y colorido. Cuando sentí que el sedal se tensaba, casi me da un infarto de alegría. Con sumo cuidado saqué el pez, temiendo que se soltara del anzuelo. Comer pescado crudo era asqueroso, pero no tenía otra opción. No era plan de encender un fuego en medio del océano. Despellejé el pez con las uñas, le saqué las tripas y lo comí a pedazos. La carne era viscosa y tenía un fuerte sabor a pescado, pero era proteína pura, de la que mi cuerpo llevaba privado 3 semanas. El estómago reaccionó con violencia, me entraron náuseas y calambres, pero la mayor parte de la comida se asimiló. Eso me dio fuerzas y, lo que es más importante, esperanza. Si había podido pescar un pez, podría pescar otro. La pesca se convirtió en mi ocupación principal. Estudié los hábitos de los peces que habitaban esas aguas. Los pececillos solían acercarse al naufragio por la mañana y por la tarde, cuando el sol no brillaba tanto. Se alimentaban de las algas y los pequeños organismos que crecían en las superficies metálicas. Noté que algunos peces reaccionaban a los movimientos. Si movía un dedo en el agua, los peces curiosos se acercaban a mirar. Esto me ayudaba a atraerlos más cerca del anzuelo. En una semana de pesca, capturé otros 3 peces pequeños. Cada uno era una pequeña victoria, una porción de proteína que mantenía mi cuerpo a flote. Pero aún así no era suficiente. Seguía perdiendo peso, mis músculos se atrofiaban, mi piel se volvía flácida. Psicológicamente, la segunda mitad de la deriva fue más fácil que la primera. Tenía una rutina, un objetivo, la sensación de que controlaba algo. Por la mañana, revisaba el naufragio en busca de nuevos moluscos y recogía el rocío. Durante el día me escondía del sol y pescaba. Por la tarde volvía a pescar y me preparaba para la noche. Pero también había días malos. Días en que los peces no picaban, en que no había rocío, en que el océano parecía especialmente infinito y hostil. En esos días volvían los pensamientos de suicidio, de lo inútil de la lucha. ¿De qué sirve luchar si de todos modos nadie me encontrará en este desierto acuático? Especialmente duras eran las noches. Cuando el sol se ponía y el océano se sumía en la oscuridad, me quedaba a solas con mis miedos. Cada chapoteo en el agua podía ser un tiburón. Cada sombra bajo el agua, una amenaza. No podía dormir bien. Me despertaba constantemente a cualquier ruido. Las alucinaciones se hicieron menos frecuentes, pero no desaparecieron por completo. A veces me parecía ver tierra a lo lejos, una franja de verdor en el horizonte. Pero cuando miraba más de cerca, resultaba ser solo una nube o un juego de luces sobre el agua. Una vez incluso me pareció oír el sonido de un helicóptero, pero era solo el ruido del viento. Lo más terrible era darme cuenta de lo mucho que había cambiado mi cuerpo. No me veía en un espejo, pero sentía cada hueso que sobresalía, cada mejilla hundida. Mis brazos se habían vuelto delgados como palitos, mi piel colgaba en pliegues, mis uñas habían crecido y se habían vuelto quebradizas, mi pelo se había enredado en nudos por el agua salada. Pero lo peor de todo era que se me estaban cayendo los dientes. Primero uno, luego otro. Mis encías se volvieron blandas y dolorosas. Un signo de escorbuto, una enfermedad causada por la falta de vitamina C. Sabía que era grave, que sin tratamiento el escorbuto podía causar la muerte, pero no podía hacer nada al respecto. Al final de la tercera semana, era un esqueleto viviente, cubierto de piel, pero estaba vivo. Y mientras mi corazón latiera, mientras mis pulmones respiraran, seguiría luchando. Al 24º día, el océano decidió poner a prueba mi determinación de verdad. El día comenzó como de costumbre. Me desperté con el frío antes del amanecer, recogí el escaso rocío de las superficies metálicas y me preparé para pescar. Pero hacia el mediodía, algo cambió. El viento aumentó, las olas se volvieron más altas y agresivas,
y unas nubes oscuras se juntaron en el horizonte. No entendía la meteorología de las latitudes tropicales, pero mi instinto me decía: se avecina una tormenta. Y no un simple aguacero, que hasta agradecería, sino una verdadera tormenta oceánica que puede destruir todo lo que he construido durante estas semanas. Las primeras ráfagas de viento casi me tiraron del naufragio. Las olas se hicieron tan altas que cuando me encontraba en su seno, el horizonte desaparecía por completo tras muros de agua. Mi salvador pedazo de metal, que parecía tan fiable, ahora era zarandeado como una astilla. Comprendí que tenía que prepararme para lo peor. Todo lo valioso, los anzuelos hechos a mano, los trozos de tela para recoger agua, los restos de sedal, lo metí en el compartimento interior del naufragio y lo apuntalé con trozos de metal para que no se lo llevara la corriente. A mí mismo me até al naufragio con restos de alambre, enrollándolo alrededor de mis muñecas y tobillos. La tormenta se abalanzó sobre mí como una bestia enfurecida. El viento aullaba con tal fuerza que ahogaba incluso el rugido de las olas. La lluvia azotaba horizontalmente, las gotas golpeaban como balas. Pero lo peor de todo eran las olas, gigantescos muros de agua de 7 u 8 metros de altura que se estrellaban contra mí a intervalos de pocos segundos. Cada una de estas olas me cubría por completo, sumergiéndome en una vorágine durante decenas de segundos. Aguantaba la respiración, cerraba los ojos y rezaba para que el alambre aguantara. El agua salada me llenaba la boca, la nariz, los oídos. Parecía que el océano intentaba tragarme vivo. Varias veces estuve seguro de que era el final, cuando una ola especialmente poderosa me cubrió y me arrastró bajo el agua durante tanto tiempo que me quedé sin aire en los pulmones. Cuando la sirga en mi brazo izquierdo se rompió y casi me arrastró al abismo. Cuando el golpe de la ola fue tan fuerte que perdí el conocimiento durante unos segundos y desperté bajo el agua, sin saber dónde estaba arriba y dónde abajo. La tormenta duró 18 horas. 18 horas de lucha por cada aliento, por cada segundo de vida. Al final, estaba completamente exhausto, apenas sujetándome al fragmento con las manos entumecidas por el frío. La piel de las palmas se había desgastado hasta sangrar por la fricción constante contra el metal, pero cuando por la mañana amainó el viento y se calmaron las olas, aún seguía vivo. Es más, la tormenta trajo consigo regalos inesperados. El agua de lluvia se había acumulado en todas las oquedades del fragmento. Casi 2 litros de agua dulce, un tesoro. Bebí con avidez, sin temor a consumir demasiado. Después de un día sin una sola gota de líquido, aquello era como maná del cielo. Y además, la tormenta trajo peces. Varias piezas pequeñas fueron lanzadas por las olas directamente sobre mi trozo de naufragio. Se debatían sobre el metal, intentando regresar al agua, pero logré atrapar 3 de ellos. Por primera vez en una semana tenía suficiente comida para varios días, pero el principal regalo de la tormenta fue que trajo consigo otros restos. Al pasar flotando, vi un trozo de plástico, obviamente parte del interior de un avión. Con gran esfuerzo, logré engancharlo y acercarlo a mí. Era un gran pedazo de plástico transparente, perfecto para construir un destilador solar. Ahora, por fin, tenía la posibilidad de obtener agua dulce de forma regular. Pasé todo un día construyendo el destilador, utilizando un recipiente metálico para el agua de mar y el plástico como condensador. El sistema era primitivo, pero funcionaba. En un día podía obtener hasta medio litro de agua dulce. Poco, pero suficiente para sobrevivir. La mejora en el suministro de agua me dio fuerzas para otros proyectos. Empecé a acondicionar mi refugio de forma más sistemática. Con trozos de metal hice reflectores, que durante el día proporcionaban sombra adicional y, en días soleados, podían servir como espejos de señales. La probabilidad de que alguien viera el reflejo del sol desde esa distancia era ínfima. Pero tenía que intentarlo. La pesca también se volvió más productiva. Estudié qué cebos funcionaban mejor, a qué hora del día el pescado estaba más activo. Resultó que la mejor pesca era al amanecer y al atardecer,
cuando el agua no estaba tan caliente. Y el mejor cebo eran trozos de moluscos que crecían en el propio fragmento. A principios de la cuarta semana tenía un sistema de supervivencia casi perfecto. Agua del destilador, pescado del océano, refugio del sol y la tormenta. Incluso empecé a ganar un poco de peso. No diría que engordé, pero al menos dejé de adelgazar. Pero el océano me preparaba nuevas pruebas. El día 27, noté que el agua alrededor del fragmento había cambiado de color. En lugar del azul habitual, se había vuelto de un verde turbio con un olor desagradable. Y además, aparecieron muchas medusas. Primero unas pocas, luego decenas, luego cientos. Eran carabelas portuguesas, una de las medusas más venenosas del mundo. Sus cúpulas transparentes brillaban en la superficie del agua, y sus largos tentáculos se extendían hacia abajo varios metros. Sabía que el contacto con una medusa así podía ser mortal. Su veneno causa parálisis y paro cardíaco. El problema era que las medusas rodeaban mi fragmento en un anillo denso. No podía meter la mano en el agua para recoger moluscos. No podía pescar. El sedal se enredaba inmediatamente en los tentáculos. Incluso recoger agua de lluvia se había vuelto peligroso, porque el viento podía arrastrar una medusa hasta el fragmento. Estuve prácticamente sitiado durante 3 días. Comía solo lo que quedaba de las pescas anteriores. Bebía solo agua destilada. Las medusas no se alejaban. Parecía que algo las mantenía precisamente en ese lugar. Quizás una corriente, quizás alguna particularidad del fondo. Al tercer día, entre las medusas aparecieron tiburones. Al principio pensé que era una mala señal. Los tiburones siguen la sangre, así que alguna de las medusas estaba herida o había muerto. Pero luego comprendí que los tiburones se alimentaban de medusas. Nadan a través del banco, tragándose carabelas portuguesas enteras, sin prestar atención a su veneno. El espectáculo era fascinante y aterrador a la vez. Tiburones de hasta 3 metros de largo se deslizaban entre las medusas como fantasmas. Sus movimientos eran lentos y elegantes. De vez en cuando, uno de ellos saltaba fuera del agua, mostrando su poder y belleza. Afortunadamente, no me prestaban atención. Era un objeto demasiado grande y extraño para ser considerado como comida. Pero aún así, intentaba no hacer movimientos bruscos ni provocar salpicaduras. Al cuarto día, las medusas empezaron a desaparecer tan repentinamente como habían aparecido. Por la noche solo quedaban unas pocas, y a la mañana siguiente, el océano volvía a estar limpio y azul. Pude volver a pescar y a recoger moluscos, pero esta prueba me demostró lo frágil que era mi existencia. Dependía del océano en todo, en la comida, en el agua, en el refugio. Y el océano podía, en cualquier momento, quitarme lo que me daba: medusas, tormenta, tiburones. Todo esto era un recordatorio de que yo era un huésped aquí, y no precisamente el más deseado. Al final de la cuarta semana comprendí que había cambiado, no solo físicamente, aunque quedaba poco del Mirón de antes. Había cambiado por dentro. Me había convertido en otra persona, más fuerte, más resistente, más salvaje, tal vez. El mundo civilizado, con sus problemas y preocupaciones, ahora parecía algo lejano e irreal. El trabajo, el alquiler, los atascos de tráfico. Todo eso había perdido importancia. Solo las necesidades básicas se volvieron esenciales: comida, agua, refugio, seguridad. Aprendí a vivir el presente, sin pensar en el mañana. Y eso me ayudó a superar la prueba más terrible que me esperaba. El día 30 en el océano debía ser un día de triunfo. Un mes entero sobreviviendo en alta mar sin ningún tipo de equipo. Pero, en lugar de celebración, se convirtió en el día en que, por primera vez, pensé seriamente en rendirme. Todo comenzó con una infección. Una pequeña herida en la palma de la mano, que me hice durante una tormenta, comenzó a supurar.
Al principio no le di importancia. Los pequeños cortes y rasguños eran algo común. Pero, después de unos días, la herida se hinchó, se puso roja y empezó a secretar pus. En el mundo civilizado, esto se trataría con un simple antibiótico. Pero, en medio del océano, no tenía ningún medicamento. Intenté lavar la herida con agua de mar, pensando que la sal ayudaría a desinfectar, pero solo empeoró la situación. La sal corroía la piel inflamada, causando un dolor insoportable. En una semana, la infección se había extendido por todo el brazo. Desde la muñeca hasta el codo, la piel estaba roja y caliente al tacto. El brazo se hinchó tanto que apenas podía mover los dedos. Cada movimiento provocaba un dolor punzante. Pero lo peor de todo era que había comenzado la sepsis, una infección en la sangre. Me subió la fiebre y empecé a tener escalofríos. Durante el día ardía como en un horno. Por la noche tiritaba de frío. Las alucinaciones regresaron con doble intensidad. Veía gente que no estaba allí, escuchaba voces, hablaba con familiares fallecidos. La pesca se volvió prácticamente imposible. Con el brazo enfermo no podía sujetar el sedal, no podía filetear el pescado que pescaba. Incluso trabajar con el destilador era difícil. Empecé a debilitarme rápidamente. El día 35 pensé seriamente en suicidarme por primera vez. No como una posibilidad teórica, sino como una salida real a una situación insoportable. El dolor era tan intenso que no podía dormir. Incluso el más ligero contacto con el brazo provocaba ataques de agonía. Yacía sobre el pedazo de madera, mirando el cielo estrellado, e imaginaba lo fácil que sería deslizarme al agua. Unos segundos y todo terminaría. Nadie sabría cómo morí. Nadie me culparía por mi debilidad. Simplemente me convertiría en otra víctima del océano. Lo único que me detenía, y lo sabes, eran los pensamientos sobre mi madre. ¿Cómo sufriría sin saber qué me había pasado? ¿Cómo esperaría noticias que nunca llegarían? No podía causarle tanto dolor. El día 37 ocurrió un milagro. O lo que entonces consideré un milagro. Una manada de delfines. Me desperté por un sonido extraño, chapoteos rítmicos en el agua. Al abrir los ojos, vi que mi pedazo de madera estaba rodeado de delfines. Había alrededor de 20. De diferentes tamaños. Desde ejemplares jóvenes de 1 metro de largo hasta machos adultos del tamaño de un pequeño bote. Los delfines nadaban alrededor del pedazo de madera en círculos, asomando la cabeza del agua de vez en cuando y mirándome con ojos inteligentes. Algunos se acercaban mucho, casi tocando el metal. Podía ver cada detalle de su piel lisa, cada cicatriz en sus cuerpos. En mi estado febril, me pareció que estaban tratando de comunicarse conmigo, que entendían mi desesperación y querían ayudarme. Extendí mi mano sana hacia el delfín más cercano y me permitió tocar su cabeza. La piel era sorprendentemente lisa y cálida. Los delfines se quedaron cerca durante varias horas. Jugaron en el agua, saltaron e hicieron sus sonidos característicos. Su presencia de alguna manera me tranquilizó, me distrajo del dolor. Por primera vez en una semana, sentí que no estaba solo en este océano infinito. Cuando se fueron, me sentí un poco mejor. No físicamente. El brazo todavía dolía y supuraba. Pero psicológicamente, su visita me dio fuerzas para seguir luchando. Si los delfines pudieron encontrarme en este desierto acuático, también podrán hacerlo los rescatistas. Me obligué a volver a la rutina de supervivencia. Recogía rocío, pescaba, mantenía el destilador en funcionamiento. El dolor dificultaba todo, pero apretaba los dientes y seguía haciendo lo que necesitaba para vivir. Poco a poco, la infección comenzó a retroceder. No por algún tratamiento. No lo tenía. Simplemente mi organismo movilizó todos sus recursos y comenzó a vencer la infección por sus propios medios. La hinchazón disminuyó, el enrojecimiento se redujo, el pus dejó de salir. A finales de la 5ª semana,
Podía volver a usar el brazo, aunque seguía débil y doloroso. Lo peor había pasado. Pero el océano me tenía preparada otra prueba. Psicológica. El día 40 vi un avión. Era un avión de pasajeros normal, que volaba a gran altura. Desde la Tierra parecería un punto diminuto. Pero para mí era una conexión con la civilización. Un recordatorio de que en algún lugar allá arriba, en el cielo, vuelan personas que en unas horas aterrizarán en un aeropuerto, se reunirán con sus familias, volverán a la vida normal. Empecé a agitar los brazos desesperadamente, a gritar, aunque entendía que a esa altura era imposible que me vieran. Saqué unos reflectores caseros e intenté captar un rayo de sol para enviar una señal al cielo. Pero el avión pasó de largo. Sus pasajeros ni siquiera sospechaban que abajo, en el océano, un hombre se estaba muriendo. Fue un golpe psicológico. A pocos kilómetros por encima de mí había gente, confort, seguridad. Y yo seguía atrapado en medio de la inmensidad del agua. Por primera vez en mucho tiempo, me eché a llorar. De desesperación, de soledad, de darme cuenta de lo pequeño e insignificante que era a escala del océano. Pero las lágrimas no duraron mucho. Agua.
Mis músculos extenuados eran incapaces de levantar mi propio peso, y los pescadores tuvieron que literalmente arrastrarme a cubierta. Cuando por fin me encontré sobre una superficie firme, las piernas me flaquearon y caí. Los pescadores se agitaban a mi alrededor, diciendo cosas en su idioma. Pero sus voces me sonaban a música. Voces humanas vivas. Hacía tanto tiempo que no las oía que casi había olvidado cómo sonaban. Alguien trajo agua. Auténtica agua dulce en una botella de plástico. Bebí con avidez, incapaz de parar. Después trajeron comida, arroz con pescado, una comida sencilla, pero para mí era un festín. El estómago, desacostumbrado a la comida normal, al principio rechazó la comida. Vomité directamente sobre la cubierta, pero los pescadores asintieron con comprensión y me dieron de comer en pequeñas porciones. El capitán del barco resultó ser un coreano llamado Kim. Hablaba inglés con un fuerte acento, pero era suficiente para comunicarnos. Cuando le conté lo del accidente aéreo, negó con la cabeza largamente, repitiendo: «Miracle, miracle, milagro». Me dieron ropa limpia, una camiseta vieja y unos pantalones que me quedaban holgados. Como si fuera una percha, me llevaron a un camarote con una cama de verdad, con colchón y almohada. Me acosté y sentí cómo el cuerpo se relajaba por primera vez en un mes y medio. Una superficie sólida bajo la espalda, un techo sobre la cabeza, paredes alrededor. Era increíble. Pero no podía conciliar el sueño. Demasiadas emociones, demasiados cambios en un solo día. Estaba tumbado escuchando los sonidos del barco, el zumbido del motor, el crujido del metal, las voces de la tripulación. Sonidos de la civilización que pensaba que nunca más volvería a oír. Por la noche empezó una tormenta. No tan fuerte como la que había vivido en el océano, pero lo suficientemente fuerte como para que el barco se balanceara. Y de repente me di cuenta de que tenía miedo. En los restos del naufragio me había acostumbrado al balanceo. Era parte de la vida. Pero aquí, en el espacio cerrado del camarote, el balanceo me provocaba claustrofobia. Salí a cubierta, a pesar de la lluvia. Necesitaba ver el océano, sentir el viento en la cara. El océano había sido mi hogar durante un mes y medio, y la abrupta transición a la civilización resultó ser más difícil de lo que esperaba. El capitán Kim me encontró en cubierta empapado hasta los huesos. No me pidió explicaciones, simplemente me trajo un impermeable y se quedó a mi lado. Miramos en silencio el agitado océano, y sentí que él entendía. El mar también era su hogar. «El océano te cambia, ¿sabes?», dijo al fin. «Ya no eres el que eras». Tenía razón. En mes y medio a la deriva, había cambiado radicalmente. No solo en apariencia, aunque en el espejo del camarote vi a un desconocido con el rostro curtido por el sol y los ojos salvajes. Había cambiado por dentro. Había descubierto de lo que es capaz una persona cuando no tiene más remedio que luchar o morir. El barco se dirigía al puerto de Incheon, en Corea del Sur. El trayecto duró 3 días. Durante ese tiempo, me fui acostumbrando gradualmente a la sociedad humana, a la comida regular, al agua dulce del grifo. Los pescadores me trataban con un respeto que rayaba en la reverencia. Para ellos, yo era un hombre que había hecho lo imposible: sobrevivir en alta mar durante un mes y medio. Cuando nos acercamos al puerto, en el muelle ya me esperaban representantes del consulado ruso, médicos, periodistas. La noticia del Robinson ruso había dado la vuelta al mundo. Pero todo aquello me parecía irreal, como un sueño. En el hospital me examinaron, me trataron el escorbuto y el agotamiento. Recuperé fuerzas. Los médicos negaban con la cabeza al estudiar mi historial clínico. Según sus cálculos, debería haber muerto 2 semanas después del accidente. El hecho de que hubiera sobrevivido 45 días lo calificaban de milagro médico. Al cabo de una semana pude contactar con mi madre. Lloraba al teléfono, repitiendo mi nombre una y otra vez. Resultó que la búsqueda había cesado un mes después del accidente.
Me daban por muerto. Mi madre ya había empezado a tramitar los documentos para recibir el cuerpo. Volver a casa fue extraño. Todo parecía demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado rápido. Las primeras semanas me despertaba por las noches bañado en sudor frío, pensando que seguía en el océano. El sonido del agua del grifo me provocaba ataques de pánico. No podía permanecer en espacios cerrados más de unas horas. Los psicólogos decían que era normal, que era un síndrome postraumático, que con el tiempo pasaría. Y, en efecto, poco a poco me adapté a la vida normal. Volví al trabajo, conocí a una chica, incluso me casé 2 años después. Pero el océano se quedó conmigo para siempre. En mis sueños sigo viendo el infinito azul del agua, siento el balanceo de las olas bajo mis pies, y a veces, en los momentos especialmente difíciles de la vida, recuerdo aquellos 45 días en los que no tenía nada más que la voluntad de vivir. Y comprendo que si pude sobrevivir entonces, podré superar cualquier problema ahora. La gente me pregunta a menudo cómo conseguí aguantar tanto tiempo. ¿Qué me ayudó a no rendirme? Respondo de diferentes maneras. A veces hablo de las habilidades técnicas: pescar, recoger agua, construir un refugio. A veces de psicología. La importancia de mantener la esperanza, vivir un día a la vez, no pensar en lo que puede pasar mañana. Pero en realidad lo principal era otra cosa: comprender que el hombre no es solo razón, sino también animal. En una situación crítica, se activan los instintos ancestrales, arraigados por millones de años de evolución. El instinto de supervivencia, que es más fuerte que cualquier argumento racional sobre la inutilidad de la lucha. El océano me enseñó que la civilización es una fina película en la superficie de nuestra esencia. Bajo ella se esconde el hombre primitivo, capaz de hazañas increíbles por sobrevivir. Y lo más importante, me enseñó a valorar la vida. Cada mañana, cada sorbo de agua, cada pedazo de pan, tienen ahora para mí un significado especial. Epílogo. 10 años después. Han pasado 10 años desde que unos pescadores coreanos me subieron a bordo de su barco. 10 años que cambiaron todo y nada al mismo tiempo. Vivo en Vladivostok, trabajo en la misma empresa que antes del desastre, pero ahora en un puesto directivo. Me casé con Elena, la psicóloga que me ayudó en la rehabilitación. Tenemos 2 hijos, Alejandro y María. Una familia normal, una vida normal. Pero cada mañana, al despertar, lo primero que hago es ir a la ventana y mirar al mar. Elegimos nuestro apartamento a propósito para que tuviera vistas a la bahía. Mi mujer lo entiende. El océano sigue siendo parte de mí, y sin él no puedo vivir. A veces voy solo a la orilla, me siento en las rocas y observo las olas. Los niños no entienden por qué papá se sienta horas junto al agua, pero Elena les explica que cada persona tiene un lugar especial donde puede estar a solas consigo misma. El año pasado escribí un libro sobre mi experiencia de 45 días en el océano. Se convirtió en un bestseller traducido a una docena de idiomas. Los periodistas todavía me entrevistan de vez en cuando, los psicólogos estudian mi caso, los médicos escriben artículos científicos sobre los límites de la resistencia humana. Pero para mí lo principal no es la fama ni el dinero del libro. Lo importante es que la historia ayuda a otras personas a no rendirse en situaciones difíciles. Recibo cartas de personas que han pasado por un cáncer, han perdido a seres queridos, se han arruinado, pero no se han rendido, recordando al ingeniero ruso que estuvo 45 días a la deriva en el Océano Pacífico. Cada año, el 15 de agosto y el día del naufragio, me tomo el día libre y lo paso junto al mar. Es mi día personal para recordar a esas 253 personas que no regresaron a casa de aquel viaje. No sé sus nombres, no recuerdo sus rostros, pero permanecerán conmigo para siempre. La causa del desastre nunca se determinó por completo. La versión oficial es un fallo del motor y la consiguiente pérdida de control. Pero yo sé la verdad, que no está en los informes de la comisión. A veces suceden cosas que son imposibles de explicar o prevenir.
El océano toma lo que quiere tomar y da lo que quiere dar. Y todo lo que le queda al hombre es aceptarlo y seguir luchando. El trozo de fuselaje que me salvó la vida todavía anda a la deriva por algún lugar del Océano Pacífico. Quizás ya se hundió, quizás fue arrastrado a alguna costa, o quizás todavía se balancea sobre las olas, esperando al próximo náufrago. A menudo pienso en esos 45 días. No con horror. El tiempo ha borrado lo más agudo del dolor. Más bien con gratitud. El océano me quitó mucho. Salud, despreocupación, la fe en que el mundo es seguro, pero a cambio me dio algo más valioso. La comprensión de lo que es la vida de verdad. La vida de verdad no es comodidad y entretenimiento, ni carrera ni dinero. Es la capacidad de alegrarse al ver salir el sol, valorar cada sorbo de agua pura, encontrar belleza en las cosas sencillas. Es saber que puedes más de lo que pensabas, que el espíritu humano es realmente capaz de hacer milagros cuando no le queda otra opción. Mis hijos crecen con esta comprensión. Conocen la historia de su padre, saben que la vida puede cambiar en un instante. Pero no le tienen miedo. Están preparados, porque saben que, pase lo que pase, el hombre puede sobrevivir si no se rinde. Cada noche, al acostarlos, les cuento diferentes historias. De princesas y dragones, de viajes espaciales y reinos submarinos. Pero a veces, cuando afuera la lluvia golpea y el viento empuja las olas hacia la orilla, les cuento la historia más importante. Cómo su papá vivió 45 días en el océano y regresó a casa. Y entonces Alejandro pregunta, «Papá, ¿no tenías miedo?» «Sí, hijo», le respondo. «Vaya si tenía miedo. Muchísimo». Pero el miedo no es razón para rendirse. El miedo es una señal de que algo importante está sucediendo. Y si no te rindes, a pesar del miedo, te haces más fuerte. ¿Y si no te hubieran rescatado? Entonces habría seguido luchando, día tras día, mientras tuviera fuerzas para respirar. Porque mientras estés vivo, siempre hay esperanza. María normalmente se duerme al final de la historia, pero Alejandro escucha hasta el final. En sus ojos, veo la misma obstinación que me ayudó a sobrevivir en el océano. Y sé que, pase lo que le depare la vida, él saldrá adelante. A veces la gente me llama héroe, pero yo no soy un héroe. Soy simplemente un hombre que se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado e hizo lo único que podía hacer, no rendirse. Los verdaderos héroes son los que luchan cada día contra las enfermedades, la pobreza, la injusticia, y no pierden la esperanza. Los que ayudan a los demás, sin esperar recompensa. Los que, después de cualquier fracaso, se levantan y siguen adelante. Yo simplemente sobreviví, y se lo conté al mundo, para que algún día, en la hora más oscura, alguien recordara la historia del ingeniero ruso que estuvo 45 días a la deriva en el Océano Pacífico, y entendiera, si él pudo, yo también puedo. El océano me enseñó lo más importante. La vida no es fácil. Exige lucha, dolor, sacrificios, pero vale la pena. Cada día, cada aliento, cada atardecer, merecen la pena la lucha. Y cuando las cosas se ponen especialmente difíciles, cierro los ojos y vuelvo a sentir el vaivén de las olas bajo mis pies. Escucho el murmullo infinito del océano, siento la sal del viento en mi rostro y comprendo que estoy vivo, que estoy en casa y que eso, por sí solo, es un milagro por el que vale la pena dar gracias cada día. El océano me dejó marchar. Pero jamás olvidaré aquellos 45 días que lo cambiaron todo, porque fue allí, en medio de las olas infinitas del Pacífico, a 800 kilómetros de la costa, agarrándome a un fragmento del fuselaje, rodeado de tiburones y soledad, donde de verdad empecé a vivir.